Hola amigos, hoy con un nuevo ejercicio que tiene que ver, ¿cierto?, con el proceso de aglomeración en lo que corresponde al proceso de extracción del cobre. Entonces este es un ejercicio que encontré por la red muy interesante y dice lo siguiente: nos piden determinar la cantidad de agua necesaria para obtener un glómero con 11% de humedad total por día de operación. Si el mineral presenta una humedad de 1.5% de humedad, ¿cierto?, y se adicionan 15 kilos de ácido por tonelada métrica de mineral en una planta que procesa 1500 toneladas por día. Además nos dicen que el ácido industrial, ¿cierto?, que tenemos disponible tiene características, ¿cierto?, de densidad de este ácido industrial de 1.84 gramos por cc y 90% de pureza. Ya, este ejercicio, bueno, consiste, ¿cierto?, en determinar la cantidad de agua, ¿cierto?, para obtener finalmente un 11% de humedad total a la salida del aglomerador. Bueno, como ustedes saben, ¿cierto?, en un proceso de extracción del cobre, una de las etapas previas, ¿cierto?, a la lixiviación corresponde a la aglomeración. Y es una etapa muy relevante porque en esta etapa, ¿cierto?, lo que se busca es generar glómeros, es decir, que partículas muy finas queden adheridas a las partículas más gruesas, de tal forma que no nos provoque problemas cuando estemos en la etapa de lixiviación en pila, ¿cierto? Problemas, llámese de aposamiento, e inclusive, ¿cierto?, lo más catastrófico que nos podría pasar es que la solución, ¿cierto?, lixiviante no pueda percolar a través de toda la pila, y como resultado muy fatídico es el derrumbe total de las pilas, ¿cierto?, sobre todo en la parte de los taludes. Por lo mismo es que se realiza este proceso de aglomeración justamente cuando el mineral, después de ser sometido a una reducción de tamaño, genera un alto porcentaje de finos, ¿cierto? Es lo que justamente se procede a realizar esta operación de aglomeración, justamente de evitar todos los problemas que ya hemos mencionado que podrían suceder, ¿cierto?, en una pila de lixiviación. Bueno, para realizar este ejercicio conviene hacer un pequeño esquema. Ahí tenemos nuestro tambor aglomerador. Por un lado, ¿cierto?, va a ingresar el mineral. Y de por sí el mineral presenta una humedad, ¿cierto?, una humedad natural que tienen todos los minerales. Y que obviamente también se va a ver reflejado, ¿cierto?, en la humedad total. Porque también esta humedad que ya posee el mineral también va a aportar, ¿cierto?, a la humedad final que nosotros queremos lograr, que en este caso es un 11%. Por otro lado, ¿cierto?, estamos agregando ácido industrial a este aglomerador. Y finalmente la cantidad de agua, que justamente es lo que nos están pidiendo. Entonces en este tambor ingresa el mineral húmedo, ¿cierto? Ingresa el ácido industrial más agua. Y finalmente vamos a obtener un nuevo mineral húmedo, ¿cierto?, pero que esta vez va a tener un 11% de humedad. Si revisamos, ¿cierto?, los datos del ejercicio, nos dicen que el mineral que ingresa al aglomerador, ¿cierto?, este mineral posee una humedad natural, es de un 1.5%. Entonces, cuando yo le agregue el ácido industrial y le agregue el agua, obviamente este mineral húmedo ahora va a alcanzar un porcentaje de humedad de un 11%. Ya, entonces lo primero, lo que tenemos que hacer, ¿cierto?, en todo ejercicio de en todo ejercicio de tambores de aglomeración, es determinar, ¿cierto?, la masa del mineral seco que está ingresando a este tambor. Es decir, tenemos que considerar solamente el mineral en base seca. Entonces eso es un cálculo muy sencillo, ¿cierto? Porque nos dice que ingresan 1500 toneladas y
como este mineral húmedo posee un porcentaje de humedad de 1.5, basta con hacer la diferencia, ¿cierto? 100 menos 1.5, lo cual nos resulta un 98.5%, y eso es lo que correspondería, ¿cierto?, a la masa de mineral seco. Entonces bastaría con realizar el cálculo de 1500 multiplicado por 98.5 y todo eso dividido en 100, y estaríamos, ¿cierto?, calculando, y mejor dicho, obteniendo la masa de mineral seco, que serían los 1477.5 toneladas por día. Toneladas por día, porque recuerden que las 1500 toneladas por día que ingresan, ¿cierto? Posee esa unidad, toneladas por día. Entonces tiene que ser, ¿cierto?, de igual manera la misma unidad. Perfecto, hemos calculado la masa de mineral seco. Y acá viene un análisis bien interesante, ¿eh? Porque este mineral seco que va a ingresar al aglomerador va a ser el mismo mineral seco, ¿cierto?, que tiene que salir a la salida del aglomerador, ¿cierto? Eso es algo evidente, ¿cierto? Si nosotros hacemos un balance de masa sencillo en este tambor de aglomeración, si solamente consideramos la fracción seca que ingresa, esa misma fracción seca, ¿cierto?, tiene que ser la misma que va a salir al final del tambor de aglomeración. Entonces, una vez comprendido eso, estaríamos en condiciones de hacer el siguiente análisis. Si estas 1477.5 toneladas por día ingresan, ¿cierto?, en forma seca y salen, ¿cierto?, en forma seca, ¿cierto? Entonces, en términos de porcentaje, si el mineral húmedo, ¿cierto?, posee un 11% de humedad, por lo tanto la diferencia de porcentaje tiene que ser igual al 89%. Es lógico porque, como habíamos dicho, la fracción seca que sale, ¿cierto?, tiene que ser igual a un 89%, porque nos están diciendo que como resultado final la cantidad de agua, ¿cierto?, expresada en porcentaje tiene que ser igual a un 11%. Entonces, entendiendo bien este análisis, nosotros estamos en condiciones de establecer esa relación, que las 1477.5 toneladas por día tiene que equivaler al 89%, ¿cierto?, del total, ¿cierto?, de lo que está saliendo del tambor de aglomeración. Por ende, el 11% tiene que corresponder, ¿cierto?, a toda la masa líquida. Entonces, acá esto es sencillo de calcular, ¿cierto? Hay que aplicar una regla de 3 simple, con lo cual la masa líquida va a ser igual a 1477.5 multiplicado por 11, y todo eso dividido en 89. Y esos números, al ser ingresados a la calculadora, nos dan un valor de 182.612 toneladas por día. Entonces esa es la masa líquida total que está saliendo del tambor aglomerador. Con lo cual, ¿cierto?, obviamente esa masa líquida va a corresponder, ¿cierto?, en términos porcentuales a un 11% de humedad. Perfecto. Entonces, como hemos determinado la cantidad de masa líquida que sale al final del tambor de aglomeración, nosotros podemos hacer otro análisis con respecto a qué cosa me aportan, ¿cierto?, para lograr esa masa líquida. Entonces yo puedo establecer la siguiente relación. Esa masa líquida va a recibir el aporte de la masa de agua, ¿cierto?, que trae el mineral de por sí, ¿cierto?, en su forma natural. Después va a recibir el aporte, ¿cierto?, de la masa de agua que tenemos que agregar, que en este caso va a ser nuestra incógnita. Y por último, esta masa líquida va a recibir el aporte también, ¿cierto?, de la masa de ácido industrial. Entonces, estas tres masas, la masa de agua que posee el mineral, ¿cierto?, en su forma natural, más la masa de agua agregada, ¿cierto?, que de por sí tenemos que agregar, y más la masa de ácido industrial, la suma de esos tres, ¿cierto?, de estas tres masas, es lo que corresponde a la masa líquida, ¿cierto?,
la cual ya calculamos, las 182.612 toneladas por día. Perfecto, entonces tenemos que empezar a buscar, ¿cierto?, esas masas. Antes de eso podemos reordenar, ¿cierto?, esta relación que hemos analizado, porque recuerden que nos están preguntando por la masa de agua que tenemos que agregar. Por lo tanto, tenemos que hacer un despeje y podemos, ¿cierto?, afirmar que la masa de agua agregada, acá estoy solamente despejando, va a ser igual a la masa líquida, ¿cierto?, la masa líquida total, menos la masa de agua que trae el mineral de por sí, y menos la masa de ácido industrial. Perfecto. Entonces la masa líquida total ya la tenemos, ¿cierto? La masa de agua en el mineral la podemos calcular. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. La masa de agua que trae el mineral de por sí. Recuerden que el mineral de por sí, ¿cierto?, en su forma natural, posee una humedad de 1.5%. Eso nos lo dice el problema. Entonces, sería básicamente hacer una multiplicación de las 1500 toneladas por 1.5 y todo eso dividido en 100. Y este cálculo, ¿cierto?, nos va a permitir conocer la cantidad, ¿cierto?, de agua que trae de por sí el mineral. Esa es el agua total que está aportando el mineral, la parte húmeda del mineral que está entrando al aglomerador. Perfecto, ya tenemos, ¿cierto?, esa masa de agua del mineral. Ahora correspondería sacar la masa de ácido industrial. Pero antes de calcular ese valor, tenemos que ocupar, ¿cierto?, un dato muy relevante que se ocupa en toda planta de aglomeración, ¿cierto? Nos dicen que se tiene que adicionar 15 kilogramos de ácido por tonelada métrica de mineral. Entonces me dicen que por cada una tonelada de mineral yo debo agregar 15 kilogramos de ácido. Por lo tanto, yo puedo saber cuánta es la masa de ácido, ¿cierto?, que yo debo agregar por tonelada métrica, ¿cierto?, de mineral. Y en este caso, como estamos trabajando con 1500 toneladas, ¿cierto?, bastaría con una multiplicación. Es decir, yo tengo que agregar 15 kilogramos por tonelada de mineral y mi planta está tratando 1500 toneladas, ¿cierto?, por día. Entonces esa simple multiplicación nos daría, ¿cierto?, el resultado de la masa de ácido sulfúrico. Entonces ahí simplificamos las toneladas de mineral y ahí, ¿cierto?, nuestro resultado nos quedaría en kilogramos por día. Pero para que sean todas las unidades consistentes, tenemos que transformar los kilogramos a toneladas. Y eso basta con utilizar la conversión, ¿cierto?, de unidades, ¿cierto?, en donde una tonelada es igual a 1000 kilogramos. Entonces ahí puedo simplificar los kilogramos y finalmente puedo calcular, ¿cierto? Los datos para ingresar a nuestra calculadora sería 15 por 1500 y todo eso dividido en 1000 y nos da el valor de 22.5 toneladas por día. Esa es la cantidad que necesitamos, ¿cierto?, de ácido sulfúrico. Pero hay un pero muy importante que hay que entender, que esta cantidad de ácido sulfúrico es lo que se debe agregar, ¿cierto?, como especie pura. Y en este problema nos dicen que esta planta de aglomeración trabaja con un ácido industrial, en donde nos da la densidad de este ácido industrial y nos dan el porcentaje de pureza. O sea, este ácido industrial posee un 90% de pureza, es decir, que el 90% es exclusivamente ácido sulfúrico y el 10% obviamente no lo es. Pero ojo, yo necesito agregar 22.5. Yo tengo que asegurar en mi proceso que ingresen 22.5 toneladas por día de ácido sulfúrico. Entonces acá tengo que hacer una relación. Pues evidentemente, como el ácido industrial que estamos utilizando tiene una pureza del 90%, tengo que agregar un poco más de ácido industrial de tal forma que pueda compensar, ¿cierto? Y finalmente me pueda dar el valor que me exigen, ¿cierto?, que serían los 22.5 toneladas por día de ácido sulfúrico. Por lo tanto, la masa de ácido sulfúrico industrial sería igual a los 22.5 toneladas por día y eso equivale al 90%.
pero yo quiero saber el 100%, lo cual, ¿cierto? Eso nos llevaría a saber la masa de ácido industrial. Entonces, ahí está la relación, 22.5 multiplicado por 100 y todo eso dividido en 90, y eso nos da un valor de 25 toneladas por día de ácido industrial. Perfecto, tengo todos los datos, entonces estoy en condiciones de reemplazar. Por lo tanto, la masa de agua que tengo que agregar va a ser igual a la masa líquida, que nos había dado 182.612 toneladas por día, menos la masa de agua que trae el mineral, ¿cierto?, en su forma natural, que serían los 22.5 toneladas por día, y finalmente la masa de ácido industrial, que corresponde a 25 toneladas por día. Entonces, al hacer, ¿cierto?, esta operación matemática muy sencilla en una calculadora, nos da el valor de 135.112 toneladas por día. Por lo tanto, esa es la cantidad de agua que yo debo agregar, ¿cierto?, a este tambor aglomerador, de tal forma que yo, al agregar esta cantidad de agua, voy a poder alcanzar un 11% de humedad a la salida del tambor de aglomeración. Bueno, como se habrán dado cuenta, este ejercicio es muy sencillo, hay que tener muy claros los conceptos, ¿cierto?, de lo que está ingresando en nuestro tambor de aglomeración y sobre todo el porcentaje que nos están pidiendo a la salida de este equipo. Eso sería todo por hoy, nos vemos en un próximo video. Chau.